Manantial de aguas vivas es Cristo Jesús. Manantial de aguas vivas es mi Señor. Tu palabra es esa fuente, fuente de agua viva que salta para vida, vida eterna que en Cristo Jesús. Bienvenidos a su programa de alabanza, adoración y estudio de la palabra. Busquen su Biblia, su lápiz y papel, mientras ahora vamos a seguir alabando al Señor. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así clama por ti, oh Dios el alma mía. Así clama por ti, oh Dios el alma mía. Vamos al Salmos 42, versículo 1, y vemos a David, el ungido de Dios, el siervo del Señor, clamando a él. Dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David se encontraba en una necesidad de su alma necesitaba tomar de Dios, beber de Dios, y él conocía esa fuente. Él podía presentarse delante de Dios para saciar su sed. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17, y vemos que hay un pueblo que estaba ciego, que no podía ver ni conocer esa fuente donde el alma podía ser saciada. En el capítulo 17, versículo 22, el apóstol Pablo se encontraba en Atenas y le estaba hablando a los atenienses y reconoció que ellos eran muy religiosos. En el versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Los otros dioses no podían saciar la sed de este pueblo. Era un pueblo muy religioso, pero sin embargo reconocían que había otro Dios que ellos no conocían. Y Pablo tenía la palabra, la respuesta para revelar ese Dios que ellos no conocían. Entonces en el versículo 24 Pablo sigue hablando: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y este es el propósito: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Bendito sea el Señor. Había también otra gentil. Vamos al libro de Juan, capítulo 4. Ella era una adoradora. Ella iba y se presentaba al pozo de Jacob para sacar agua, para saciar su sed natural, pero al mismo tiempo reconocía ese lugar, que era un lugar donde los judíos adoraban, donde Jacob tuvo un encuentro con el Señor,
Y ahí Jacob hicieron un pozo en reconocimiento, ¿verdad?, de ese encuentro con el Dios vivo. Vemos en el versículo 10 que Jesús se presenta a ella. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús, el Dios de toda carne, se le presentó a ella para provocar en ella ese reconocimiento que había otra agua que ella necesitaba. Dice en el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Del agua natural nosotros seguimos teniendo sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa palabra ella nunca la había escuchado y causó en ella un despertar. Y dijo la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella tenía sed y iba a ese pozo a sacar esas aguas. Pero Jesús le presentó la verdadera sed de su alma y dijo que Él era la respuesta, que Él iba a saciar esa sed. Y ella lo deseó. Y vemos en el versículo 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Señor estaba hablando, ¿verdad?, acerca de la adoración, porque conocía ese corazón que estaba buscando de Dios, y esas aguas eran aguas espiritual, y que Dios estaba buscando adoradores, pero Él tenía que darle su Santo Espíritu. Vamos al capítulo 6, vemos que esta es la obra de Dios. Capítulo 6, versículo 28. Muchos estaban siendo entre la multitud testigos de las maravillas de Dios y todos los hechos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces vinieron a Él y le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es la obra de Dios darnos la fe para creer en su Hijo. Y en creer en Él vamos a recibir esa vida. Vamos ahora al capítulo 7 de Juan, versículo 37. El Señor declara entre los religiosos de ese tiempo, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí. Ahora vemos que creer en el Señor es obra del Padre que nos ha traído a esa fuente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Para nosotros tener el Espíritu Santo, teníamos que recibir la obra redentora de nuestro Dios a través de Jesucristo, en lavarnos, limpiarnos por medio de su sangre, reconocer que somos pecador, y entonces recibimos su Santo Espíritu, y su Santo Espíritu nos sacia la sed que tenemos de Dios, y también nos capacita en darle también de beber a otros por medio de su Santo Espíritu. ¡Qué precioso es nuestro Dios! Ahora vamos de nuevo al mismo salmo que habíamos empezado, Salmo 42, versículo 11, y esto espero que sea el sentir de cada uno de ustedes. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía
y Dios mío. Aleluya. Él es nuestra salvación y Él es nuestro Dios y Él es el Dios vivo. Gloria al Señor. Ahora vamos a dar este tiempo a nuestros hermanos que van a estar con ustedes. Dios le bendiga a recibir su palabra en este tiempo. Aleluya. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así clama por ti, oh Dios del alma mía. Así clama por ti, oh Dios del alma mía. Esperamos que este programa haya sido de edificación para sus vidas. Tenemos materiales disponibles para ustedes y las grabaciones de estos programas. Visítenos en www.manantialdeaguasvivas.org